Gloria a Dios. Dios le bendiga, la paz de Cristo siempre en su vida, en su hogar y en su familia. En donde usted se encuentre, sea bendecido. Gloria al Señor. Bueno, en esta hora tenía que estar yo predicando, pero el tiempo está con amenazas de lluvia y decidí mejor quedarme hoy aquí en casa. Dios me ayude el jueves o el viernes, de todas maneras el domingo, a predicar la palabra. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios nos manda a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes. Porque si nos dejamos llevar del cansancio, es muy duro llegar de trabajar y coger para la calle a predicar. Sobre todo cuando uno ya es mayor. No es lo mismo. Cuando yo tenía 20 y pico, 30 y pico, llegaba de trabajar, no importa qué trabajo fuera, y ahí mismo a la cancha a jugar fútbol o a hacer deporte. Y ahora, 65 años ya no es lo mismo, pero a veces el cuerpo dice no y dice Dios sí, porque te fortaleces. De repente se te quitan todas las dolencias del cuerpo y Dios te da fuerza y fortaleza para predicar la palabra. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo 15:8. Muchos me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Gloria a Dios. Muchos me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso es una forma religiosa en que muchas personas viven, ¿no? Abunda mucho la religiosidad en esta tierra. Algunos que no creen y otros que viven religiosamente, pero están en el mismo problema, el que no cree con el que vive religiosamente. Muchos me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Gloria a Dios. Entonces el que no cree y el que vive religiosamente están en la misma situación. Gloria a Dios. Pues quería hablar de un tema que está confundiendo a muchas personas, que es las religiones. Eso es algo de lo que más las personas se atienen de buscar a Dios, porque hay religión por todas partes y entonces las personas dicen, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? Y yo le digo que ninguna religión es verdadera. El verdadero es Jesús y su palabra. Si usted busca a Jesús en la palabra, usted tiene la sana doctrina. Y por eso la palabra de Dios dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, tiene garantizado que está en la verdad. Gloria a Dios. La verdad no está en los hombres, pues el mejor predicador. La verdad está en la palabra de Dios y en Jesús. Si un hombre predica la verdad a través de la palabra, pues está predicando la sana doctrina. Pero no es así. Y entonces, para ayudarle a entender lo que es falsas doctrinas y lo que es una verdadera doctrina, tenemos que comenzar dándole unas pistas. Lo que es una organización religiosa y lo que es la sana doctrina. Gloria a Dios. La persona cuando está en una organización religiosa, ninguna organización religiosa es de Dios, ninguna religión es de Dios. Las organizaciones religiosas son un sistema de los hombres, pues. Y entonces vemos que las personas que están en estos sistemas religiosos, le voy a dar algunos ejemplos. Si un católico viene de Colombia aquí a España,
¿dónde va a ir? A una iglesia católica. Y a él no le importa quién sea el predicador, quién sea el cura, sino que lo importante es estar en una iglesia católica. Desde que él llega a donde llega, busca porque es el mismo sistema. Un mormón viene de donde venga, se traslada a otro país. Lo primero, una iglesia mormona. Los testigos de Jehová. Un testigo de Jehová no se va a congregar en otra iglesia que no sea la que pertenece a su sistema. Entonces ahí sabemos ya, ahí son malas señales. Esas son malas señales, gloria al Señor. Los unicitarios, cuando vienen de Colombia, yo he tenido personas unicitarias aquí en mi casa, y lo primero que dicen, ¿a dónde hay una iglesia unida de Colombia? A él no le importa quién sea el predicador, sino que lo importante es estar ahí en esa iglesia. Y aunque cerca de su casa donde vive haya otra iglesia, una iglesia de sana doctrina, que usted sabe que la sana doctrina es, como dice la palabra de Dios, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero aunque tenga que viajar distancia a buscar su iglesia unicitaria, lo va a hacer, porque él cree que es la única manera de estar en la verdad, o que las otras no sirven para nada. Un musulmán viene de su país aquí, él no va a buscar una iglesia, no va a buscar una iglesia evangélica, ni va a buscar la iglesia católica, ni ninguna, sino la iglesia, las mezquitas. Y así le puedo nombrar todas las doctrinas que existen. Cada uno busca su sistema. En cambio, un trinitario viene de su país, a donde sea. Claro, el trinitario no va a ir a ninguna otra iglesia, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni al dentista, porque sabemos que no están con la Biblia. Ni iglesia mormona, ni los unicitarios. Pero hay muchas iglesias trinitarias. Y el trinitario no va a ir a cualquier iglesia trinitaria, que porque tenga el cartel iglesia trinitaria o iglesia pentecostal trinitaria. No, él puede que entre a mirar a ver si es de sana doctrina, porque el hecho de que el cartel diga iglesia trinitaria no quiere decir que sea sana doctrina. No significa que lo que se predica ahí, lo que se vive, el orden, no significa. El cartel puede con lo que le pongan. El trinitario siempre va a buscar, no se va a dejar llevar del cartel que diga iglesia trinitaria y bueno, aquí es, y ahí me voy a quedar, no. Porque el trinitario tiene el Espíritu de Dios que le va a revelar si es la verdad. El trinitario tiene que orar primero, Señor, ¿a qué iglesia quieres que yo vaya? No es que porque sea trinitaria, puede estar, su casa de donde vive puede estar rodeada de iglesias trinitarias, o que porque estén cerca de su casa él no va a irse a meter a la primera iglesia trinitaria, porque un cartel no significa nada. En este momento hay brujos, hechiceros, pastoreando iglesias trinitarias. Pero otra persona de otra nominación se deja llevar de los carteles, porque es un sistema. Gloria al Señor. Y son bien organizaditos. Es como la Iglesia Misionera Mundial. También lo de la Iglesia Misionera Mundial, que eso ha sido, yo no sé hasta ahora, pero ha sido una iglesia muy bien organizada, sana doctrina. Y también cuando una persona se viene de su país, de una Iglesia Misionera Mundial, él siempre va a buscar otra iglesia que sea misionera mundial, pero si no hay, pues busca otra, y eso está bien. Porque ¿para qué? La iglesia misionera mundial ha sido muy buena doctrina, pero todo lo que es bueno el enemigo lo sacude, y el enemigo trata de que se dañe. Gloria al Señor. Entonces nosotros no debemos de dejarnos mover de los carteles. Yo he recorrido muchas iglesias trinitarias aquí en Palma,
y he andado desde que llegué a Madrid de una a otra. Pero eso no quiere decir que porque son trinitarias yo tengo que estarme ahí, no importa cómo sea. Y eso sí sucede con el resto de las doctrinas. El que es mormón se queda en su iglesia, no importa lo que suceda ahí, él no va a protestar ni le va a llamar la atención al pastor. Mire, usted no está predicando la palabra como es, mire usted, ni los unicitarios, ni el católico, ni los musulmanes, no, simplemente lo que les importa es estar ahí en la iglesia. Y eso es un error muy grande. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de Dios. Y no tengo que confiar en hombre o que porque en la iglesia tengo un cartel que diga iglesia trinitaria y bueno, esta es la sana doctrina. ¿No? Antes la iglesia trinitaria es la que más sacude el enemigo. Es donde más problemas hay. Porque el enemigo sabe que esa es la verdad. Él sabe que la iglesia trinitaria está en la verdad. Que Dios es uno, pero hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que son 3 seres. Lo demás el enemigo no le importa. Y así es, esa es la realidad. Las personas vienen de su país. Yo aquí tuve 2 sobrinas mías. Los primeros días fueron a donde yo iba, pero al segundo domingo, yo no sé cómo, ellos siempre investigan a su iglesia. Y ellos no van a preguntarle a alguien aquí, cuando llegan a la iglesia unicitaria, a investigar, a ver cómo es aquí, cómo se predica, cómo se mueve aquí, no, sino que ahí, porque eso es lo que es un sistema religioso, igual que el musulmán no protesta por nada dentro de su sinagoga, ni el católico no protesta por nada, sino que él va a estar ahí, pase lo que pase dentro de la iglesia, suceda lo que suceda, él va a estar ahí, mientras que el trinitario no. El trinitario se va por cualquier cosa que vea mal dentro de la iglesia, porque para nosotros no toda iglesia trinitaria es de Dios. Lo único que es la sana doctrina que está en la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos ir a otra iglesia que no esté de acuerdo con la doctrina de la Trinidad. Pero ellos son fieles a su iglesia. Nosotros, son fieles al cartel. Cualquier iglesia para ellos, que por lo menos los unitarios, que diga Iglesia Unida de Colombia, pues no importa quién sea el pastor, ahí se va a quedar la persona. No importa lo que esté haciendo, mire los escándalos que ha habido, el pastor que se hizo viral el vídeo, se hizo viral correteando a una niña para matarla para que no lo delatara. Y seguro que la gente sigue yendo a esa iglesia. Antes había una protesta de la iglesia protestando para que soltaran al hombre, bueno, no se condena al hombre porque, como dijo el Señor, el que esté firme mire que no caiga. Pero es que la evidencia es clara, que el que predica mentira, porque decir que Jesús es el Padre, eso es una mentira. Y ahora ya se mató un pastor, y pues su gente decía, el pastor partió con Dios, el siervo partió con Dios. ¿Quién dijo eso? Si ellos predican mentira, a Jesús le dicen mentiroso, contradicen la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo que Él es el Hijo y que hablaba Jesús de su Padre, el Padre que me envió, ellos dicen, no, eso es mentira, no, Jesús es el Padre. Entonces, ¿cómo me decía usted que un hombre eso... y encima que muere en un accidente? ¿Usted cree que Dios permite que un siervo de él muera en accidente? ¿Acaso es que Dios no tiene más manera de llevarse cuando su voluntad de llevarse a un siervo va a usar un accidente para llevárselo? No, no aparece ningún apóstol en la Biblia que haya muerto por accidente. Que seremos muertos por causa del nombre de Jesús, sí, pero en accidente no aparece ni un siervo de Dios muerto por accidente. Porque entonces se contradice con la palabra de Dios. Habría contradicción. No te sobrevendrá ningún mal, plaga no tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos los caminos para que tus pies no tropiecen en piedra. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Tantas promesas. Entonces voy a morir yo en un accidente. Pues por causa del nombre del Señor, por causa puede que Él permita que lo maten a uno. Pero en accidentes no existe. Ahora día apareció un dominicano que tuvo una experiencia en el infierno, un joven, y se hizo viral en esos días predicando,
y dijo que había visto al profeta Tibi Joshua con una espada en la lengua en el infierno, y vino a hablar esas cosas, pura mentira, lo engañó el enemigo, porque ¿quién puede creer que es el varón siervo Tibi Joshua? Que él mismo, el día que partió, él ya sabía. Él habló de su muerte en el último culto que hizo. Y ahora me va a decir que un hombre que se va a morir no se va a arrepentir si de pronto ha hecho algo malo, porque nadie está libre de que uno diga una mentira, tenga un enojo y se reconcilia con Dios. Yo sabiendo que voy a morir, yo no voy a morir con mentiras. Y diciendo que lo vio en el infierno y que tenía una espada en la lengua. Ese hombre, usted puede ver todos los vídeos del profeta Tibi Joshua, a ver qué malo ve. Y a los días este hombre tuvo un accidente y se mató. ¿Por qué se mató? Si Dios dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y entonces encima que los obreros son pocos, Dios va a permitir que un hombre, que un predicador de él, un siervo de él se mate. Hay que ser sabios, gloria al Señor. Entonces, decir que Jesús es el Padre, pues es desmentir a Jesús. Y es mentir la palabra de Dios. Ahora llamar al Espíritu Santo, llamarle título, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que hay tantas tragedias en esta doctrina unicitaria, los siervos. Cuando fue el COVID-19, cualquier cantidad de pastores murieron ahí, porque la Biblia dice que el hacha ya está puesta sobre la raíz del árbol, y todo aquel que no dé fruto, pues es cortado. Porque toda falsa doctrina es un contrapeso contra el Evangelio, contra la verdad de Dios. Es oponerse a la verdad de Dios, que la Biblia, que Dios está diciendo a través de la palabra una cosa, y ellos dicen no. Y eso es porque no se les ha revelado el Evangelio. Ellos necesitan ser cristianos, pero no se les ha revelado el Evangelio, entonces no pueden entender la palabra de Dios, aunque la Biblia lo diga, ellos dicen que no. Porque el Evangelio no es para todo el mundo, sino para quien Dios tiene misericordia. Por eso la palabra dice, nadie puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere. Y hay mucha gente que vienen por su manera, porque el hombre les convenció, los llevó a la iglesia, le dio un abrazo, les hace un agasajo cuando llegan, y pues claro, ahí se van quedando, y ya creen que son cristianos, y les enseñan la palabra, que no hay ningún impedimento, cualquiera puede saber la palabra, hasta el diablo sabe la palabra, el brujo, y ya como saben la palabra, entonces ya piensan que son cristianos, y le dicen, mira, váyase para tal iglesia, pastoría esta iglesia, y así hay cantidad de pastores unicitarios, pero no son cristianos, porque cristianos a quien se le ha revelado la palabra de Dios, a quien cree en la revelación que Pedro recibió cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que es el Hijo del Hombre? Unos decían Elías, uno de los profetas, y esto y lo otro. Y hasta que le preguntó a Pedro, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor Jesús confirmó diciendo, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús en ese momento estaba en carne y sangre, y su Padre, él mismo dice, mi Padre que está en el cielo, no dijo, eso te lo revelé yo, que soy el Padre. Entonces, cualquier cantidad de versículos que confirman que Dios es uno, de ahí se pegan ellos, todo el mundo sabemos que Dios es uno, pero ese único Dios no es Jesús. Jesús es el Hijo del único Dios. Jesús es el mediador entre el único Dios y los hombres. Muy clara la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un mediador. Son dos seres, un Dios y un mediador, el cual es Jesús. También como cuando en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que el Señor dice, hijitos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesús es nuestro abogado. Pero si no le ha sido revelado el Evangelio, ya puede usted, aunque puede leer la palabra, pero no le es permitido hablar la verdad. Y entonces por eso hay tanta tragedia en la iglesia unicitaria, porque hablan mentira y están llevando a miles de personas a la perdición, a sus hijos, a su familia.
todos están sin salvación. Porque es muy claro, la palabra dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, porque la ira de Dios vendrá sobre él. Y para ellos Jesús no es eterno, sino que Jesús comenzó a existir a partir del nacimiento de María. Y la Biblia nos habla que Jesús es eterno. En el principio era el verbo, y el verbo, ese verbo Jesús, estaba con Dios. No estaba con María, sino que el verbo estaba con Dios. Gloria al Señor. Por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos, cuando los fariseos le dijeron, no tienes ni 50 años y ya has visto a nuestro padre Abraham. Y Jesús, ¿qué le dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, ya Jesús era. Y no es como nosotros, que nosotros también somos antes de la creación del mundo. Nosotros existimos antes de la creación del mundo. Pero Jesús estaba con Dios. Gloria al Señor. Y entonces, esa es la realidad de que hay tanta gente confundida, porque el Evangelio tiene que ser por revelación. Nadie puede entender el Evangelio si no le es revelado desde el cielo. Por eso es que la gente se inventa tantas cosas. Cualquiera puede vivir religiosamente, pero está perdido. Por eso no sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso viven de una manera que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. No saben lo que es pecado ni lo que no es pecado. Hablaba yo con una señora ahora ya que yo pensé que era cristiana, porque ahora todo el mundo suena como cristiano. Y me llamó la atención que decía que las almas quedaban por ahí vagando en los aires, que no sé qué. Uy, yo no le quise para no entrar en confusión. Pero después me dice que ella, su vida ahora es diferente, que ella antes se emborrachaba, que ella antes se tomaba sus cervezas, pero dice que ahora no, que ahora si acaso se toma una cervecita. Desde que dijo eso dije, ya, bueno, ya, no eres cristiana. Y además veo que su pelo es así, como cabeza de hombre, no se corta el pelo, se hace corte de hombre. Y vienen con pantalones ajustados, entonces ya ahí ya sé que no es cristiana. Entonces ya ahí comencé yo a hablarle de la verdad del Evangelio para que no se engañe. Gloria al Señor. Así veí yo también una compañera de trabajo. Comencé yo poco a poco a hablarle, a cantar salmos, a cantar alabanzas, y veía que ella también cantaba. Y decía, pero ¿por qué esta mujer canta alabanza? Y esta mujer ha sido cristiana. Y ya a los días me dice que ella también era evangelista. Pero nada de evangelio, porque las cosas que hace, su comportamiento no es nada de una cristiana. Y además al otro día de que me dijo que era cristiana, como que el enemigo le puso un tatiquieto y le dijo, no, tú no eres de Cristo, tú eres mía, porque yo era visto de la manera que fue vestida. Antes iba con cositas, vestida como una mujer cristiana, pero desde que ella confesó que era cristiana, como que el enemigo le dijo, no, tú no eres cristiana, como que el enemigo me mandó un mensaje con ella misma a través de su manera de vestir. Fue, mejor dicho, de una manera, ¿usted cómo viste la gente ahora? Ahora existe la moda de la serpiente, apegado, ajustado al cuerpo. Esa es la moda de la serpiente. Bendecido sea Dios. Y entonces aquí dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es la parte dura, hacer la voluntad de Dios. Pero cuando dicen bienaventurados, cuando la palabra de Dios dice bienaventurado, está garantizando que estás en buen camino, que tienes la salvación. Bienaventurados los que hacen la voluntad de Dios, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados, imagínense, ser limpio de corazón, no haber orgullo en tu corazón, no haber envidia, ni rencor, ni resentimiento, ni avaricia. Por eso la palabra dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Por eso que tenemos que, en la oración, Señor, libera mi corazón.
libera mi corazón, toca mi corazón, porque en el corazón es donde está el punto de encuentro entre Dios y el hombre, es el corazón. Gloria al Señor. Dios ve a través de nuestro corazón, ve todas nuestras intenciones. Lo que nosotros vemos, Dios lo ve también. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy temerosos de Dios en todo, nuestra manera de vivir. Y siempre estarle pidiendo perdón a Dios, porque no hay nada que pase desapercibido para Dios. Un pensamiento, usted miró a una mujer y la codició y usted se quedó sin arrepentirse, ya es un punto en contra de su salvación. Porque la Biblia dice, Proverbios 13:28, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Y eso Dios premia la fidelidad, la sinceridad. Pues es que aunque el rey David pecaba y pecaba, la Biblia dice que Dios era conforme al corazón de Dios. O sea, que eso es lo que a Dios le agrada. O sea, hacía la voluntad de Dios el rey David, que aunque cometía pecado, pero sabía arrepentirse. Por eso en el Salmo 51 vemos que después de que cayó en pecado con Bersabé y hizo matar al esposo de Bersabé, pues ya todos conocen la historia, ¿no? Dios bendiga a hermano Amador Gómez. Dios lo guarde y lo bendiga, siempre, cada día. Entonces fue el profeta Natán para poderlo despertar, porque el hombre pecó y se quedó como si nada. Entonces tuvo que Dios mandar al profeta Natán para que lo amonestara. Ahí fue como que despertó del sueño que tenía, con las cosas terribles que había hecho, un hombre de Dios y ni siquiera se había arrepentido. Entonces, a partir de ahí fue donde dije, uy, cierto, soy yo, he pecado contra Dios. Y ahí es donde escribe el Salmo 51. Sabemos que los salmos son inspiración del Espíritu Santo. La Biblia dice, orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, por eso son los salmos, la inspiración del Espíritu Santo, enseñándole a orar, cómo orar, porque nosotros no podemos orar con nuestra voluntad, sino como conviene, y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame, Señor, de mi pecado. Imagina que si él hubiera hecho esto antes de cuando salió a la terraza y miró a la mujer, si hubiera puesto de rodillas y le hubiera dicho al Señor, ten misericordia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame, Señor, de mi pecado. Pero no lo hizo, se dejó llevar de la carne y los ojos y mandó a traer a la mujer. Y por eso, si él hubiera hecho esto antes de cometer el pecado, no hubiera perdido sus 3 hijos que perdió. Y las cosas terribles que le sucedieron después por causa de ese pecado. Pero lo hizo después, pero bueno, al menos se arrepintió. Porque en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Es aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, oiga. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me hace comprender sabiduría. Mire que ningún hombre sería capaz de orar de esa manera si no es el Espíritu Santo que le está enseñando cómo orar para que pueda ser salvo. Porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo puede orar una persona? No puede orar, en la carne no puede orar. No me eche delante de ti, oh Señor, y no quite de mí tu Santo Espíritu, y un Espíritu noble me sustente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Porque el enemigo hasta el Padre Nuestro lo ha quitado. Ya la gente no ora el Padre Nuestro, donde dice no me metas en tentación, líbrame del mal, no me metas en tentación. Todos los días el enemigo nos tienta y nosotros tenemos que pedirle a Dios que no nos deje ser tentados y que nos libre del mal, porque estamos en esta tierra donde el mal abunda por todas partes. Por eso en el Salmo 51 dice, el pecado está siempre delante de mí. Eso fue lo que sucedió ese día. El pecado estuvo delante de él, la bandeja de Satanás ofreciéndole. Satanás le dio un plan justo, coordinó al rey David y a la mujer. O sea, el enemigo manipula a la persona, le hace estar en el lugar exacto que él quiere
de la manera que él quiere. Dice que la mujer iba, claro, desnuda a ducharse, y él la vio. Cayó en la trampa del enemigo. Entonces, que tenemos que decirle, Señor, porque la raíz de todos los males en el hombre es la maldad. Es la maldad la que destruye al hombre. La maldad es algo que el enemigo pone en el corazón del hombre para que le haga su trabajo, sea como una ayuda para él. Porque si el hombre no tiene maldad, pues no hace el mal. Pero mientras el hombre tenga maldad en su corazón, pues va a hacer maldad, y eso es una ayuda para Satanás. Y ayuda para destruirlo a él mismo y para que destruya a otros. Entonces por eso vemos que el rey David decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y el pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de nosotros está el pecado, porque el diablo tiene el pecado a la orden del día, como una vitrina donde usted, como un autoservicio. El pecado está, entonces, como el corazón es un punto de encuentro entre Dios y el hombre, todo lo que el hombre hace no tiene dónde esconderse que Dios no lo vea. Todo lo que el hombre piensa, lo que maquina, la iniquidad, todo eso queda, como dice la palabra de Dios, Dios pagará a cada uno según su obra. Todas nuestras actitudes que hacemos aquí en la tierra nos sirven para salvación. Si es bueno, para eso está el libro de la vida. El libro de la vida, ahí se escribe desde que nacemos hasta que morimos. Todo está ahí escrito. Imagínese una persona que no tiene a Jesús, como yo, en aquel tiempo, ¿no? ¿De qué estaba escrito ese libro? Pero es que el Señor promete hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo hecho nuevo. ¿Cómo habla uno cuando antes de ser cristiano? ¿Cómo habla? Crudamente, bruscamente, salvajemente. No habla como Dios, según la voluntad de Dios, no, sino hasta el saludo lo convierten en palabrotas. Yo digo, conocí a personas en Colombia que su saludo era un madrazo al uno y un madrazo al otro. Y así el enemigo va llevando a la gente, le va quitando lo que es de Dios y le va poniendo lo de él para que se haga la voluntad. Es una lucha todos los días. Ahora estamos viendo cómo es que el enemigo lucha para que no haya nada de Dios en la tierra. Por eso en el Salmo 2, ahí se puede ver que ellos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, el mundo de las tinieblas. O sea, que el mundo de las tinieblas tiene muchos ayudantes aquí en la tierra que son humanos, otros no son humanos. Aquí en la tierra hay personas que son humanas y personas que no son humanas. Usted puede llegar a la parada del bus y ve una persona ahí, pero no significa que sea humano. Puede que no sea humano. Entonces hay élites satánicas, élites de la oscuridad que se reúnen. Por eso dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, el Padre, y contra el ungido Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero es que todas las cosas de Dios, lo que es de Dios, cada día va siendo más arrinconado, más arrinconado. Ya usted no ve que en las escuelas se enseñe la palabra de Dios. Ya no ve que en las universidades se hable de Dios. Antes no, antes de ahí donde salen los guerrilleros, porque les lavan la cabeza metiéndoles, trastornando la cabeza. De ahí salen los guerrilleros, porque el mundo está siendo copado por las élites satánicas que le enseñan a los niños. Tiene que la persona tener cuidado a qué universidad manda a su hijo, porque de allá viene comunista. Por eso no hay tanta gente, que la mayoría que van a la universidad y vienen con el comunismo, que Dios no existe, apoyando al comunismo. Que aunque ellos ven cómo están las naciones que son gobernadas por los comunistas, pero ellos están ahí creyendo en el comunismo y apoyando como a Putin, apoyando a Maduro, defendiéndolos y a los Castros. ¿Por qué? Porque esa es una organización satánica que les lava la cabeza, el entendimiento, y les quita lo que es de Dios, en vez de enseñarles el amor al prójimo, ¿no? Cuántas personas allá en Cuba están sufriendo, muriendo, cuántas personas en Venezuela han perdido la vida por salir de Venezuela. A ellos no les importa eso, sino al dirigente. Entonces, hay que saber a qué colegio manda a su hijo, a qué universidad. Ore por sus hijos, cúbralos con la sangre de Cristo.
Ahora, cuánta oposición al sexo, ¿no? ¿Sabe que la palabra dice en el principio varón y hembra los creó Dios? Mire lo que se está moviendo ahora, que no, que hay que hacer que cada uno tiene que hacer lo que quiera, aunque si nació hombre, no importa, déjelo, que si quiere. Entonces, es una lucha entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Y entonces, seguimos la importancia de qué es la importancia que tiene la enseñanza del Salmo 51, que eso tiene que estar en nuestro corazón, para tenerlo listo, para apenas el enemigo venga con su oferta, se active dentro de usted el Espíritu Santo. Eso me pasa a mí. Apenas quiere venir un mal pensamiento ahí mismo, inmediatamente, Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, porque nadie está libre. Es mentiroso el que diga que no le viene un pensamiento, pero tenemos que reprender los pensamientos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no poderosas en Dios, para la destrucción de toda fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo cautiva toda altivez a los pies de Cristo. Toda altivez, todo pensamiento. Gloria al Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Todas esas élites mundiales que están en contra de la palabra de Dios, rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas, que se acabe Dios en la tierra, que no haya cristianos. Por eso persiguen a los cristianos. Todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Gaza, pero lo que pasa en África, el grupo Boko Haram, que persigue a las iglesias cristianas, a los cristianos, queman las iglesias, eso, ahí nadie va. ¿Por qué? Porque es un poder satánico que todo es en contra de Israel. Israel es el malo. No ven lo que hace Putin, no ven lo que hacen Corea del Norte con la gente que los mata, hace lo que quiere. Él es el Nabucodonosor de allá de Corea del Norte. Ahí sí nadie abre la boca. El diablo, los pone de acuerdo, el diablo los pone de acuerdo con lo que él quiere, con los que son de él, pero con los que son de Dios, porque aunque Netanyahu no es cristiano, los judíos no son cristianos, pero son el pueblo de Dios. Pero contra ellos sí. Cuando yo voy por ahí predicando, ay, ¿por qué no le dices a Netanyahu que ya que pare de estar destruyendo los niños? Dios mío, metiéndose bajo maldición, porque todo aquel que maldice al pueblo de Israel entra en maldición. Y así es el enemigo. Entonces, le recomiendo que lea mucho el Salmo 51. Y entonces le dice el rey David, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabe la consecuencia de que cuando el Espíritu de Dios se va, entra en muerte espiritual. Lávame más y más de mi maldad, Señor, límpiame de mi pecado, que yo reconozco mis rebeliones. Eso es lo que le agrada a Dios. Pero el que peca y peca, como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:26, el que pecara deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que tenemos que seguir orando por todos los que están bajo un engaño religioso, porque ninguna religión salva. No hay salvación en ninguna religión. No hay salvación en mormón, en testigo de Jehová. No hay salvación en adventista, ni en luz del mundo, ni en el unicitarismo que nació de Colombia. No hay salvación, porque ellos lo único que hacen es bautizar a las personas, estando las personas muertas. Una persona que no conoce de la palabra de Dios, no importa cómo esté, lo bautizan. Una persona no se puede bautizar si tiene pareja y no están casados, no se puede bautizar. Y para ellos es como si cada que ellos bautizan a alguien, ya se fuera para el cielo esa persona. La persona llega, veo que ni un versículo de la Biblia se ha aprendido, no sabe nada, no sabe quién es Dios, no sabe nada de nada, pero al agua.
Porque ellos creen que la salvación comienza desde el momento que bautizan a la persona. Y eso no es así. Aquí en la Biblia tenemos que la salvación no es por obra, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y también creen que cuando la persona se bautiza, ya sus pecados son perdonados. Porque toman los versículos malinterpretados. Cuando Pedro le dijo, bautícense para que sean perdonados vuestros pecados. Eso no quiere decir que apenas yo me bautizo, ya Dios me perdonó. No, si el perdón viene por arrepentirme yo de todo corazón. Si yo no me he arrepentido, si yo no me quiero arrepentir, estoy todavía con el corazón duro y que porque me bauticen ya soy perdonado. No. Entonces la persona primero tiene que convertirse. No es que porque la persona llegó hoy a la iglesia ya es cristiano, ya es evangélico, ya lo sabe todo simplemente porque llegó, no. Es un proceso largo dentro de la iglesia, discipulándolo, orando por él, hasta que ya se esté lleno del Espíritu Santo, que ya no va a volver para atrás. Pero no, estas organizaciones religiosas no es sino bautizar y ponen vídeos que lo bautizamos en el nombre de Jesús. Así que oremos, hermanos, porque yo tengo media familia en la unicidad. Ya no me hablan, porque saben que yo predico mucho. Y mire otra cosa, no me hablan porque yo les hablo de la verdad. Yo quiero que conozcan la verdad. Y ellos también deberían de hablarme de su doctrina, ¿no? Se supone que si todo cristiano tiene que ganar almas para Dios. Y entonces ellos deberían decirme, tío o hermano, mire, usted está en error, mire, así dice la palabra de Dios. Pero como no tienen el argumento, ¿cómo me van a decir, mire, aquí la palabra de Dios dice que Jesús es el Padre? No lo van a encontrar, no existe. Entonces, ellos lo que hacen es que se amotinan. Y cuando uno les manda versículos donde está la verdad, la palabra de Dios, entonces lo que hacen es lo bloquean, le responden mal a uno, que yo sé en qué creí, o que yo tengo tantas Biblias, pero está perdido. Usted está creyendo en lo que usted quiere, no está creyendo en la palabra de Dios, porque yo le estoy mandando la verdad, que la verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Y como eso no es lo que le enseñan sus pastores y como el Evangelio no le ha sido revelado, porque las personas, como le digo, lo llevan a la iglesia el primer día, incluso se lo llevan de las otras iglesias, mintiéndoles que nosotros creemos en 3 dioses. Les dicen, mira, los trinitarios están perdidos, ellos creen en 3 dioses y mira que la Biblia dice que es un solo Dios. Claro, nosotros también creemos en un solo Dios, pero son 3 seres. El Espíritu Santo es una persona y Jesús es una persona también. El Padre también es una persona. Y ellos dicen que no son personas. Entonces, ¿qué? ¿Son animales? Todo lo que no es persona es animal. Hay animal y hay personas. Entonces, por falta de conocimiento. Porque cuando yo digo que Dios es persona, no estoy diciendo que es humano. Gloria a Dios. Y entonces lo que sucede, los convencen porque ellos trabajan, ellos tienen gente que la adoctrinan especialmente para traerse las otras personas de otros lugares y se lo llevan allá y bueno, lo familiarizan con el grupo, hacen fiestas, hacen comitivas y por aquí, por acá, un grupo muy bueno. Fingen que lo quieren mucho y claro, cualquiera se está ahí. Si yo cuando estuve en Colombia me hubieran hablado, yo también estuviera peleando por la doctrina de Dios. Desde que la persona llega inconverso a una iglesia, bien sea, por eso es que los musulmanes dicen que los cristianos se están convirtiendo al musulmán. No es que se estén convirtiendo, sino que pues si los enredan, los engañan, porque ellos llegan sin saber nada. Y entonces, por eso es que ya las personas se amotinan ahí porque defienden su doctrina, defienden el grupo de familia, y no importa lo que sus líderes estén predicando, no importa lo que suceda dentro de la iglesia, pero ellos ya aman ese lugar. Y cuando uno va con la verdad de la palabra a decirle, mire, aquí dice la palabra esto, porque uno les ama.
Si yo tengo la verdad, yo que voy a querer que mis sobrinos, mis sobrinas o mi familia terminen en el infierno por estar en una falsa doctrina. Entonces dicen que es que uno es cansón, que es que uno esto y no sé qué. Igual como si yo veo que alguien va por una carretera donde hay un abismo, que la persona se va a matar. ¿Cómo yo no le voy a decir? Igualmente cuando uno conoce la verdad, que a uno le ha sido revelado el Evangelio y conoce que otras personas están en una falsa doctrina, pues uno se vuelve cansón con ellos. Porque uno les quiere, uno quiere que ellos conozcan la verdad, pero es imposible porque como están ciegos y en el momento que la persona acepta o es bautizado erróneamente, inmediatamente recibe un espíritu de error, y es el que los mantiene fuertes, los fortalece ahí en el error, y por eso las personas ya no quieren salir de ahí. Eso es lo que dice aquí en segunda de Corintios 11:4. Dice segunda de Corintios 11:4. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, pero si viene alguno predicando a otro Jesús, mire, otro Jesús. ¿Y cuál es ese otro Jesús? El Jesús de los unicitarios. A otro Jesús, que el que os hemos predicado, el cual es el Hijo de Dios, o si recibís otro espíritu. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu, cuando nosotros nos predican a Jesús, el Hijo de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pero cuando a usted le hablan de Jesús Padre, como eso es una mentira, eso no está en la Biblia, entonces la persona recibe un espíritu maligno que lo mantiene ahí en el error. O recibís otro espíritu, el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, o bien lo toleráis. Pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento. Y eso es lo que sucede. No es en vano cuando la persona se bautiza en el nombre de Jesús, recibe un espíritu de error. Gloria al Señor. Y bendito sea su nombre. Se me fue algo que tenía pendiente. Y así, por si alguno de ustedes algún día llega alguien a hablarles, gloria a Dios, Dios bendiga la vida de mi niño, mi hijo Andrés Zapata, mi esposa María Mercedes y el otro varón, Dios les bendiga, gloria a Dios. Como amenazó con llover, pues no salí, sino que me puse aquí a predicar la palabra, porque las religiones están confundiendo a mucha gente, le están desviando del camino verdadero, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Gloria a Dios. La paz de Cristo sea siempre con todos vosotros. Un abrazo, los quiero mucho, Dios les guarde, Dios les bendiga. Shalom, shalom, la paz de Cristo. Aleluya, pido perdón a todos los que se hayan ofendido. Que Dios los bendiga, lo único que queremos es que todos conozcamos la verdad y que el enemigo no se quede con nadie, no se quede con nada, que nadie le haga compañía al infierno, aunque es algo ya es imposible porque en este momento hay millones de personas ya en el infierno. Y además la palabra de Dios dice que los que se van a perder son como la arena del mar. Apocalipsis 28. Que los que se van a perder son como la arena del mar. Entonces ya hay cosas que es imposible. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios creó al hombre con libertad. Usted ve cómo están en este momento las personas amotinadas contra Dios. Las personas están muy amotinadas contra Dios, rebeldes contra Dios. Entonces es normal que los que se van a perder sean como la arena del mar. Apocalipsis
20. Gloria a Dios. Y dice Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. O sea, todos los que no fueron salvos, el enemigo, después de que sea suelto, él los engañará, los conquistará como los tiene conquistados en este momento. Hay millones de personas conquistadas por el enemigo. Los tiene allá separados, no los permite que vengan a Jesús. Con las ideologías y tanta cosa, con el deporte, los tiene ahí engañados. Entonces, después del millennium, él va a ser encadenado durante 1000 años, y él va a ser suelto y saldrá otra vez a engañar al mundo. Así como lo tiene engañado ahora, saldrá a engañarlos. A fin de ponerlos en contra de Dios, porque dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, los cuales son las grandes potencias mundiales como Rusia, como China, que tienen millones de ejércitos, para la batalla. Dice, a fin de reunirlos para la batalla. O sea que cuando el anticristo esté aquí en la tierra, él va a formar un ejército grandísimo. Usted escuchó en estos días al presidente Petro llamando al mundo que se unan para formar un ejército para ir en contra de todos los que, de Donald Trump, de todos los que quieren hacer las cosas bien, de Bukele, de todos los que son de Dios. Ya en el Salmo 2 lo dice claro, rompamos sus ligaduras, echemos de sus cuerdas. Él quiere un ejército mundial para ir en contra de Donald Trump y en contra de los que quieren detener el mal. Dice, y rodearon el campamento de los santos. El campamento de los santos, o sea, van a rodear a Jerusalén. El campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. La nueva Jerusalén que va a estar aquí. Del cielo va a descender la nueva Jerusalén y va a estar aquí en la tierra. Amada de Dios, y de Dios descendió fuego y los consumió a todos. Millones. Lo cual dice en el libro de Ezequiel, me parece que estarán 7, no sé si es 7 años o 7 meses recogiendo los muertos. Como la arena del mar los que se van a perder. Eso desde el momento en que Jesús venga, ya el que se quedó aquí en la tierra ya está destinado a eso, a condenación. Ya no hay esperanza para el que se quede del arrebatamiento. No hay esperanza porque él no va a soportar las torturas. Si no era cristiano, si no era de oración, si no tenía fe, ¿cómo va a decir, bueno, mátenme, que yo sé que me matan y mi alma va para el cielo? No, él va a tratar de salvar su vida porque va a entrar en miedo. El poder del diablo lo va a hacer temblar de miedo y él cree que va a salvar su vida dejándose poner la marca. Pero no, la salva por un poco de tiempo, pero luego termina en el infierno. Por eso la Biblia dice, el que salva su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la encontrará. Gloria al Señor. Por eso hay que estar fuertes en el espíritu desde ahora, buscar a Dios, llenarse del poder de Dios. Para si de pronto una persona se queda en el arrebatamiento, pues como esa persona ya conoce la palabra y sabe quién es Dios, y sabe que Dios es real, tiene la fuerza y la fortaleza, pues supongamos que lo cogieron y lo torturan, ya sabe que lo matarán, pero su alma irá con Cristo, y él no va a negar a Jesús. Pero millones negarán a Jesús, porque nomás mire cuando el COVID-19... La gente decía, no, es que yo me puse la vacuna porque para poder hacer esto, para poder comer, para poder viajar. ¿Sí? Vive la debilidad. Y ahora cuanto más cuando el anticristo venga. Van a decir, no, es que si yo no me pongo la marca de la bestia, pues ¿cómo voy a comprar? Pues sí, puedes comprar, pero perdiste la salvación. Vas a estar eternamente en el infierno. Por eso la palabra de Dios dice, el que salva su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la encontrará. Así que desde ahora hay que ponerse de rodillas, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, yo quiero ser salvo. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero quedarme el arrebatamiento y dejar los afanes por la vida.
Porque aquí se quedará todo. Si el Señor viniese hoy, todo se quedaría aquí. La gente que tiene dinero en el banco, la gente puede tener muchas casas, aquí se quedaría. Pues si la persona se va, gloria a Dios que se va, pero si vive con afanes por la vida, no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para Dios, entonces ¿cómo se va a ir en arrebatamiento? Bueno, Dios le guarde, Dios le bendiga, la paz de Cristo, los quiero mucho, un abrazo.